Buenas tardes. El tema que expondré es etapas del procedimiento penal acusatorio. Soy la alumna Diana Pati Vela García. El catedrático que me imparte la materia de juicios orales es el maestro Roberto Espinosa García. El procedimiento ordinario. Etapas del procedimiento penal. Las etapas del procedimiento penal comprenden las siguientes etapas. La primera es la investigación inicial. Comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez. La segunda es la investigación complementaria. Comprende desde la formulación del imputado y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. La intermedia o la preparación del juicio, que comprende después de la formulación de la acusación hasta el auto de apertura de juicio. Y por último, la de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Etapa de investigación. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los mismos casos autorizados en la misma. Esto lo dice el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el siguiente artículo encontramos el objeto de la investigación, el cual nos dice que la investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los indicios para esclarecer los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal. El siguiente artículo, que es el 214, nos habla de los principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto. En el 215 encontramos las obligaciones de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requiera el Ministerio Público y la policía en el ejercicio de sus funciones de la investigación de un hecho delictivo concreto. Esto lo entendemos como si una persona conoce del delito o estuvo en el momento, tiene que expresar lo que vio, o bien si la policía detuvo a alguien que cometía un delito, tendrá que presentar y explicar al Ministerio Público cómo fue que pasaron los hechos. Inicio de investigación. En el artículo 221 encontramos las formas del inicio de la investigación. Nos dice que la investigación de los hechos que revisan las características de un delito podrán iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente. El Ministerio Público y la policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos que tengan de noticia. El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por lo dispuesto de legales y aplicables. O inicio. La forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá tener, salvo los casos de la denuncia anónima, deberán tener la identificación del denunciante, su domicilio, la narración, las circunstancias de los hechos, las indicaciones de quién o quiénes lo habían cometido y las personas que participaron en este. En caso de que la denuncia se haga de forma oral, se levantará un registro en presencia del denunciante. En el artículo 224 encontramos cómo se puede hacer el trámite de la denuncia. Cuando la denuncia sea presentada discretamente ante el Ministerio Público, se iniciará la investigación conforme a las reglas que presenta el Código. Y en el artículo 225 nos habla de la querella u otros requisitos equivalentes. La querella es la expresión
de la voluntad de la víctima. Esto nos quiere decir que es la víctima quien hace la denuncia en este caso. Continuando con la audiencia inicial, en el artículo 307 nos dice que la audiencia inicial se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales. Si no se hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención. Si correspondiere, se formulará la imputación y se dará la oportunidad de declarar al imputado. Se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Plazo para la investigación complementaria. El juez de control, antes de finalizar la audiencia inicial, determinará, previa propuesta de las partes, el plazo para el cierre de la investigación complementaria. Este lo encontramos en el artículo 321. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el juez de control, mismo que no podrá exceder a un mayor de 2 meses. Si se tratará de delitos de cuya pena mayor de máxima que excedan de más de 2 años de prisión, ni de 6 meses. Si la pena máxima excediera de ese tiempo, o podrá agotar dicha investigación antes del vencimiento. Transcurrido el plazo para el cierre de investigación, esta se dará por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima o el ofendido hayan solicitado justificadamente la prórroga del mismo antes de finalizar el plazo. Etapa intermedia. Esta etapa la encontramos en el artículo 334. El objeto de la etapa intermedia es el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio. Esta etapa se compondrá de 2 fases, una escrita y la otra oral. La primera, que es la de forma escrita, es la acusación que se formula en el Ministerio Público y comprende todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y acumulará con el dictado del auto de apertura a juicio. El contenido de la acusación lo encontramos en el artículo 335. Una vez concluida la fase de la investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación y la acusación del Ministerio Público deberá contener en la forma clara y precisa la individualización del acusado y de su defensor, individualización de la víctima y de su asesor, la relación clara, precisa y específica de los hechos, la relación de modalidades, la autoridad o participación concreta del contribuyente acusado, la expresión de preceptos legales aplicables y el señalamiento de medios de pruebas de pretensión. Por mencionar algunos medios de prueba está el de testificar. Este nos dice que hay que citar a los testigos. Lo encontramos en el artículo 363 y nos dice que los testigos serán citados para ser examinados y así de esta manera poder declarar. La segunda que podemos mencionar puede ser la prueba pericial, para que los peritos realicen exámenes a las personas, hechos, objetos o circunstancias. El concepto de prueba de documento. Este se refiere a los documentos o informes escritos, videograbaciones o grabaciones en la reproducción de medios tecnológicos. Audiencia de juicio.
El juicio es la etapa de decisión de las acusaciones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectividad, vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Este lo encontramos en el artículo 391. Nos habla de la apertura de la audiencia de juicio y este nos dice que en el día y la hora fijados, el tribunal de enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Quien la presida verificará la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes que deberán participar en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, y la declarará abierta. Advertirá al acusado y al público sobre la importancia y el significado de tener la audiencia e iniciará con el acusado. Cuando un testigo o perito no se encuentre presente en la audiencia y haya sido debidamente notificado, dará por iniciado aunque no estén presentes. El juzgador que se presida a la audiencia de juicio señalará las acusaciones que deban ser objeto de juicio contenidas en el auto de apertura y los acuerdos probatorios que hubiesen sido llegados a las partes. Para concluir, al término de la audiencia de juicio, se podrá deliberar el fallo o sentencia. De esta manera, se tendrá una sentencia para el imputado. Y esto lo encontramos en el artículo 400 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Agradezco su atención. Buenas tardes.